Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Innomat que haya contado con AIMPLAS para poder dar nuestra visión sobre el futuro de la industria y los retos a los que nos enfrentamos dentro del sector del plástico. Y bueno, es un placer poder compartir esta información con todos ustedes y bueno, y ver si podemos dar un poquito de luz o de claridad a cómo van a evolucionar los materiales plásticos en el futuro. Antes de empezar en el contenido de la ponencia, me gustaría también introducir mi empresa, Implas, en este caso. Nosotros somos un centro tecnológico que nos dedicamos fundamentalmente a la investigación de materiales plásticos. Estamos situados en España y contamos ya con 30 años de experiencia. Nuestra actividad, como comentaba, está muy centrada en los materiales plásticos, donde pues damos un enfoque muy global a nivel tecnológico en el desarrollo de nuevas soluciones o aplicaciones para el sector. Estas son nuestras instalaciones, como les comentaba, estamos situados en España, en concreto en Valencia, y contamos con más de 10.500 metros cuadrados de instalaciones con los últimos avances tecnológicos, destacando sobre todo el equipamiento de planta piloto que bueno, nos posiciona muy bien de cara a la industria porque podemos bueno, reproducir los procesos de manera semi-industrial, con lo cual pues, bueno, permite que todos los desarrollos que hagamos en AIMPLAS sean fácilmente escalables y transferibles a la industria. Actualmente contamos con casi todos los procesos de transformación de plástico representados en nuestras instalaciones. Aquí tienen algunas cifras de nuestra actividad. Somos más de 170 personas actualmente en plantilla. Contamos con más de 2.500 clientes y más de 650 empresas asociadas. Nuestra actividad se centra en tres pilares, lo que sería la realización de proyectos de I+D+I. Como ven, realizamos más de 200 proyectos al año. También realizamos servicios tecnológicos, fundamentalmente asesoramiento y servicios también de laboratorio. Aquí, como ven, realizamos cerca de 5.000 servicios al año y también realizamos más de 170 acciones formativas. También aquí destacar nuestro portal de formación, Plastics Academy, que actualmente tiene la formación más completa relacionada con materiales plásticos en lengua hispana y que tiene también un programa de cursos muy amplio en streaming y online, con lo cual podemos acercar la formación de plásticos pues, prácticamente a todos los países de lengua hispana. Bueno, entramos ya en materia y bueno, venimos a hablar de retos sociales, del futuro de la industria y para nosotros el futuro de la industria solo existe o va a pasar si somos capaces de solventar los retos que nos exige la sociedad. Nosotros en este caso hemos definido 7 retos principales como la economía circular, la alimentación y seguridad alimentaria, salud, industria 4.0, cambio climático, agricultura y silvicultura sostenible y la movilidad sostenible. Cada uno de estos retos, dentro de ellos va a tener una serie de líneas de desarrollo a nivel sobre todo de innovación y son los que van a marcar el desarrollo del futuro del sector. Es muy importante también citar que es una visión muy amplia dentro del sector del plástico. Sé que el Congreso está focalizado a ciertos sectores, pero sí que queríamos dar una visión global de todos los retos y, bueno, pues de alguna manera no dejarnos ninguno al margen. Creemos que todos son interesantes el conocerlos y posicionarnos. El enfoque de la ponencia va a ser hablar de cada uno de ellos y sobre todo ver casos de éxito a través de la innovación, de la I+D+I, cómo hemos ido, cómo estamos solventando estos retos y por tanto cómo somos capaces de producir pues bueno, nuevos desarrollos que ayuden a posicionar en este caso el plástico tanto en las empresas como en la sociedad. Para empezar, empezamos con economía circular, un reto muy transversal de importancia. Aquí en Europa también además regulado por legislación, con lo cual nos marca ya una serie de exigencias que tenemos que ir cumpliendo y de objetivos que se van marcando de aquí hasta el año 2030. Bueno, simplemente al final lo que se trata es de pasar de un modelo lineal donde bueno, nos hemos centrado mucho en la producción y no tanto en el residuo, donde el residuo pues al final casi suponía un problema, ¿no? Y teníamos que desecharlo. Y pasamos a un modelo que engloba, como se puede comprobar de una manera más general, todo el proceso bueno, de gestión o de fabricación de los materiales. Partiendo por el ecodiseño, como optimizar los procesos, ¿no? Y los materiales para conseguir que sean los mínimos posibles. Luego pasamos también por todas las etapas de fabricación, de distribución,
el tema de consumo, la reutilización, la reparación, que son desde luego modelos que tenemos que tender y cambiar, ¿no? Para conseguir ser más sostenibles. Y cuando ya hemos pasado de reutilizar y reparar y ya no hay más posibilidad de uso del producto, pues por supuesto recogerlo y reciclarlo para volverlo otra vez a incorporar, bueno, pues al punto de partida como una materia prima, ¿no? Es el modelo que al final tenemos que ir adaptándonos, es una necesidad por la cantidad de residuos que estamos generando en nuestra sociedad y bueno, tenemos que ir un poquito enfocados a él. Por supuesto, este modelo nos trae en líneas de desarrollo, como va a ser el reciclado mecánico y el reciclado químico, y también la producción de materiales biodegradables o el uso de la biomasa y el CO2, en este caso, por ejemplo, residuos de la industria agroalimentaria para producir nuevos polímeros. Con lo cual, estas son un poco las líneas que van a marcar el futuro de los materiales plásticos en economía circular. Y como les iba a comentar, les voy a poner algunos ejemplos de proyectos que hemos ido desarrollando en AIMPLAS y que están relacionados con estas temáticas. Este en concreto es un proyecto europeo, el proyecto UrbanRec, que bueno, lo que ha tratado es de gestionar los residuos sólidos de gran volumen que ahora mismo tienen una difícil gestión y un difícil reciclado. Lo que hemos hecho, como ven en esta imagen, es combinar, partir al final de hacer una buena recogida y gestión de estos residuos. Esto se ha aplicado en 4 países a nivel europeo, en España, en Bélgica, Polonia y Turquía. Y una vez hemos recogido estos residuos y los hemos separado, hemos ido haciendo estrategias para su valorización. Inicialmente, a través del reciclado mecánico, pues por ejemplo las espumas de poliuretano para colchones, el tema de los textiles para alfombras o el caso de los plásticos y la madera, pues para hacer, por ejemplo, composite de plástico madera. Y esa es una primera línea, pero cuando esta línea no se consigue valorizar el producto, estamos hablando ya de productos mezcla y demás, podemos complementarla con el reciclado químico. Y en este caso podemos utilizar, por ejemplo, las espumas de poliuretano para producir adhesivos o los plásticos para producir una sustancia como el metilal. Relacionado con la producción de metilal, también quería mostrarles este proyecto, es el proyecto Ecometilal, en el que hemos realizado una planta, en este caso en la empresa Acteco, con la tecnología proporcionada por BPP, y es una planta, bueno, pues que produce a partir de residuos plásticos que no tiene actualmente, bueno, pues reciclado, no es posible el reciclado mecánico, obtener ecometilal, que es una sustancia que podemos luego utilizar como componente en muchas aplicaciones, por ejemplo, en tintas, en barnices, en pinturas, etcétera. Aquí tiene otra imagen de la planta demo que hemos realizado en el marco de un proyecto europeo. Y aquí abajo también les adjunto el link donde pueden encontrar más información sobre este proyecto. Luego también hemos trabajado en el sector eléctrico electrónico en el proyecto CESIRVES, un proyecto muy interesante porque lo que intentamos es aplicar un concepto de economía circular en todo digamos, el uso y el consumo del material electrónico. Aquí estamos hablando de volver a un sistema que nos permite también hacer ciertas aplicaciones de, por ejemplo, de lo que puede ser un renting, también la reutilización y el reprocesado, también la reparación. Tenemos que ir a modelos donde podamos ir sustituyendo piezas de equipamientos para poderlos actualizar sin necesidad de tener que comprar un nuevo equipamiento de entrada y con lo cual, pues bueno, queremos dar una visión muy global de este tipo de desarrollos y de negocio que por supuesto acabaría con la etapa de reciclado, pues ya en el fin de vida del producto para producir luego pues nuevas sustancias que se pudieran incorporar de nuevo al procesado. Y luego también me gustaría destacar el proyecto DAFIA. Es un proyecto relacionado con la producción también de biosustancias en este caso. Estamos trabajando con residuos fundamentalmente de la pesca, en el que obtenemos sustancias que luego se pueden utilizar o bien como aditivos, en este caso aditivos ignífugos, para materiales plásticos, o también como nuevas sustancias para producir bioplásticos, como en este caso nuevas poliamidas o poliésteres que provendrían de fuentes renovables. Es un ejemplo muy interesante pues, que permite aprovechar residuos que actualmente pues, no tienen valor para producir sustancias de alto valor añadido. En seguridad alimentaria, bueno, pues realmente, como todos saben, las campañas actualmente de los plásticos
pues son muy importantes, un material que se está demonizando y la parte de envases es la más sensible a este tipo de campañas. Aquí, como bueno, pues hemos planteado en muchas ocasiones, eh, mm, es un tema sobre todo muy de cultura, muy de hacer una buena formación de base para que se entienda que obviamente los residuos tienen que ser un material de partida. El problema que tenemos actualmente es que la sociedad, bueno, pues como todo el mundo sabe, está incrementándose el número de personas. Luego también tenemos otro concepto, como por ejemplo pueden ser las enfermedades de transmisión de los alimentos, el desperdicio alimentario. Y lo que se ha demostrado es que en los países donde hay una buena industria alimentaria y de envasado de los alimentos, todos los indicadores de lo que es seguridad alimentaria, desperdicio de alimentos, son mejores, ¿no? Con lo cual entendemos la necesidad de los envases para poder llevar los alimentos a todos los sitios. Como ejemplo de esto que les comentaba, pues por ejemplo, últimamente están habiendo muchas alternativas a los envases de plástico que se venden como más sostenibles y que, bueno, pues tienen un origen, en algunos casos de origen naturales, que tienen o que nos pueden dar la sensación de que es un origen mucho mejor, pero sin embargo luego esto se está traduciendo en un incremento en alertas sanitarias, en alertas alimentarias. En este caso en concreto pueden ver en la gráfica cómo desde 2018 al 2019 los envases o los artículos que se están ahora introduciendo en el mercado basados en melamina, en bambú y este tipo de materiales, pues han duplicado las alertas alimentarias. También ha ocurrido, por ejemplo, en el metal, muy por contra de lo que está pasando con el plástico, incluso se han reducido, pasando de 5 a 1. El hecho de que en plástico las alertas alimentarias sean tan bajas es debido a que, por ejemplo, aquí en Europa la legislación alimentaria que hay para plásticos en contacto con alimentos, pues es una legislación muy extensa, muy definida, lleva ya más de 30 años de aplicación y hace que los materiales plásticos estén tremendamente controlados. Entonces estamos viendo que la inversión de plástico a otros materiales pues está produciendo algunos riesgos sanitarios, ¿no? También quería destacar aquí, en este sentido, la posibilidad que nos dan los materiales plásticos, por ejemplo, para aumentar la vida útil de los alimentos, gracias, por ejemplo, al desarrollo de envases activos. Aquí pueden ver el ejemplo de unos tomates que se han envasado en 21 días y bueno, se puede observar cómo hay un crecimiento de un hongo bueno, que se nota de manera notable y ese mismo tomate, cuando lo hemos envasado en un envase activo, pues conseguimos, como pueden ver, que la degradación sea mucho más lenta. Y esto se traduce al final en un incremento de la vida útil de un 15%, con lo cual son valores muy interesantes. Bueno, aquí hay otros ejemplos más también de aumento de vida útil en frutas y verduras lavadas y cortadas, en el caso del aguacate laminado de 13 a 21 días y en el caso de la manzana cortada de 7 a 14 días. Y también quería comentarles este proyecto porque, bueno, dentro de lo que es Envase, tenemos tecnologías que luego se pueden aplicar a otros sectores. Y aquí lo hemos aplicado en concreto a la conservación, en este caso de la filmografía, de las películas de vídeo, que como pueden observar, pues se degradan pues bueno, en el envase actual metálico que tienen, por la producción de una sustancia que hace que estas películas se degraden. Entonces, para ello hemos desarrollado un proyecto, que es el proyecto Nemosin, en el que combinamos diferentes tecnologías. Primero conseguimos que haya una permeabilidad adecuada del envase para que se pueda conservar mejor la película. Luego, si se libera el ácido acético de estas films o de estas películas, conseguimos también captarlo mediante unas sustancias, llamadas en este caso MOF. Incluso podemos incorporar también sensores que nos dan un aviso de si el contenido se está deteriorando o no. Este proyecto es muy interesante porque actualmente la filmografía se conserva bueno, en salas que tienen que estar refrigeradas a baja temperatura, lo cual supone un problema logístico de conservación y aparte también un gasto energético muy importante. Con lo cual, este envase va a poder permitir conservar las películas durante más tiempo en condiciones de temperatura ambiente y por tanto pues vamos a poder compartir este material bueno, pues a nivel mundial de una manera mucho más sencilla y sin tanto miedo bueno, pues a la destrucción, ¿no?, de este tipo de patrimonio cultural. En el ámbito salud, bueno, pues estamos trabajando fundamentalmente con dispositivos médicos
materiales para diagnóstico y tratamiento, liberación controlada de fármacos y nuevos materiales para regeneración ósea y tusular. El futuro va a venir por aquí, sobre todo porque, como saben, la población está creciendo. La previsión que vemos ya de cara al 2050 es que casi se duplique la población de mayores de 60 años, y esto va a implicar que haya que haber más soluciones de tipo médico, más dispositivos médicos, y por tanto los plásticos aquí tienen, bueno, pues mucho desarrollo y posibilidades. Nosotros aquí destacaríamos un proyecto que hemos desarrollado, en este caso con un hospital aquí en Valencia, con la FE, en el que hemos desarrollado, en este caso para un videolaringoscopio, un accesorio que permite incorporar una cámara y, bueno, pues permite de alguna manera usar este equipamiento de manera más precisa sin dañar, en este caso, las cuerdas vocales del paciente, ¿no? Simplemente es un diseño de una pieza que se ha realizado también por impresión 3D y que, bueno, como se puede comprobar, pues es un desarrollo de innovación muy sencillo, que solamente es posible hacerlo con materiales plásticos por la geometría que tiene este tipo de piezas, y que nos permite, pues bueno, pues de alguna manera, pues bueno, tiene un impacto muy importante a la hora de aplicar este tipo de tratamiento. Luego también quería también introducir este proyecto también para que veamos un poco los polímeros, hasta dónde pueden llegar. Aquí en este caso hemos desarrollado una tecnología de diagnóstico para el cáncer de próstata. Son unos polímeros que lo que hacen es aumentar la resolución de las técnicas de diagnóstica de imagen, en este caso una resonancia, por ejemplo, de manera que aquí en la izquierda, en la imagen central, ven actualmente, bueno, pues cómo la imagen que obtenemos con las partículas que se utilizan actualmente, en este caso unas partículas metálicas, y cómo se puede ver la reproducción, en este caso, del tumor. Sin embargo, cuando hacemos esto mismo con un polímero, se puede observar en la imagen de la derecha cómo la resolución es mucho más precisa y cómo se focaliza mejor en las células malignas. Esto es muy útil luego para aplicar el tratamiento mediante técnicas de radioterapia, el poder focalizar de manera más precisa las células malignas sin afectar tanto a las células que estén en buen estado. Con lo cual es un avance muy importante también desarrollado gracias a los polímeros, ¿no? En este caso a los plásticos. Y luego también quería comentarles otro desarrollo también muy interesante relacionado con liberación, control de sustancias. En este caso no es tanto de medicamentos, estaríamos hablando un poquito más aplicado a sustancias repelentes de insectos en este caso. Y bueno, hemos desarrollado una pintura que, como se puede observar, es totalmente inocua para el ser humano, pero que va liberando una sustancia que evita o que repele los insectos, incluso llegando a 2 años de duración, con lo cual es un desarrollo también muy interesante en zonas que pueda haber una sensibilidad alta a este tipo de plagas. Vale, luego pasamos a la industria 4.0. Aquí fundamentalmente estaríamos trabajando en fabricación aditiva, plastrónica, en impresión funcional y digitalización de procesos. Serían un poco los retos que vemos de cara al futuro. Bueno, aquí sobre todo estamos viendo la impresión 3D como un desarrollo muy importante. Aquí hemos desarrollado en este caso una lámpara impresa por 3D. La base de esta lámpara es un material capacitivo, con lo cual simplemente tocándolo con el dedo en cualquier parte podemos graduar la luz, como están viendo en la imagen, y se ha hecho gracias a la impresión 3D. Aquí tienen un vídeo en el que, bueno, pues vamos a ver la reproducción de cómo se imprime este material conductor. Como luego podrán ver a continuación, después de imprimir la lámpara, bueno, pues permite simplemente con el dedo poder graduar la luz la intensidad de la luz en este caso. Este caso también son productos que lo hacemos simplificar, porque este tipo de materiales o de productos tiene una combinación, una mezcla a veces de diferentes materiales, plástico, metal e incluso vidrio, y con esta lámpara lo que estamos haciendo es simplificar y hacer una lámpara completamente de plástico. Bueno, la electrónica impresa también es una de las tecnologías también emergente, tanto lo que puede ser tintas, por ejemplo, luminiscentes, también como tintas con resistencia térmica, con lo cual, bueno, pues aquí también hay muchas líneas de desarrollo y de aplicaciones, como también ocurre con el Mono Electronics, y aquí en esta parte en concreto, fundamentalmente con la parte de sensores. También podemos imprimir sensores que de alguna manera se puedan incorporar luego, por ejemplo, en un molde inyectado para hacer bueno, pues una pieza, en este caso, de inyección de plástico que incorpore sensores, ¿no? Para cualquier tipo de aplicación, fundamentalmente en el sector de automoción.
Luego, a nivel de lo que es cambio climático, pues trabajamos fundamentalmente en edificios energéticamente eficientes, en energías renovables y en captura de CO2. Aquí son también tres líneas donde los materiales plásticos tienen un desarrollo importante. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso de edificios energéticamente sostenibles, aquí les he mostrado el faro de Valencia, es un primer faro que se ha hecho de composites del mundo, de materiales plásticos. Bueno, se implementó ya hace 5 o 6 años, está en el puerto de Valencia. Es un faro que se construye en un tiempo récord, en apenas un par de meses, se monta en 3 días. Además, como pueden ver, tienen incorporadas placas solares, con lo cual aprovechan toda la luz que tenemos aquí en Valencia para luego, como fuente de energía, para luego producir la luz. Y bueno, y al final también es un material, el plástico, que en estas zonas, por ejemplo, donde hay agua marina y un ambiente salino muy alto, pues tiene una resistencia mayor que otros materiales como por ejemplo el cemento o el metal, que donde sufren más los procesos de oxidación y de degradación. Con lo cual, pues bueno, este farolo, como se puede comprobar, pues es un, bueno, pues un desarrollo tecnológico increíble, ¿no? A nivel de materiales plásticos, y que además fue galardonado en el año 2016 dentro de la Feria JEC, que es a nivel mundial, como el mejor desarrollo en composites del mundo en aquella edición. Y luego también otra línea de trabajo muy interesante de aplicación de los plásticos va a ser elaborar dispositivos que permitan captar y almacenar CO2. En este caso estamos trabajando con, bueno, pues, con un desarrollo también basado en impresión 3D, en el que hemos incorporado sustancias que tienen esta capacidad de absorción y en el que estamos, bueno, ya captando CO2, pero no solamente captándolo, sino que lo que queremos también luego, posteriormente, es mediante energía de microondas liberar ese CO2 para aplicarlo en diferentes usos. Y uno de los usos que creemos que también es muy interesante es la producción de bioplásticos. Con lo cual, pues bueno, todo lo que es la parte de captadores de CO2 va a ser también otro de las líneas de futuro de los materiales plásticos. Luego, en agricultura sostenible, bueno, pues fundamentalmente hemos trabajado en el impacto de los materiales, en tratamiento de plagas y residuos plásticos a partir de residuos forestales. Aquí, sobre todo, una línea muy importante de trabajo es el desarrollo de nuevos materiales biodegradables para diferentes aplicaciones, tanto para fils, para mallas, tutores, tuberías, como es el ejemplo que ven aquí en la imagen. Al final, el problema del film o del plástico agrícola es que por su uso, bueno, pues se contamina mucho de tierra y tiene un complejo reciclado. Entonces, aquí los materiales biodegradables y los bioplásticos vemos que es una solución muy adecuada. Los bioplásticos en general también en algunas aplicaciones aportan una ventaja también de sostenibilidad. No en todos los casos, son opciones también complementarias y que siempre, y de acuerdo a los análisis de ciclo de vida y de y estudios de huella de carbono, pues hay que ver cuáles son las mejores aplicaciones. Pero, por ejemplo, en este tema, en el tema de agricultura, sí que vemos que puede haber aplicaciones muy interesantes para estos materiales. Y luego también hemos trabajado mucho, también aprovechando ese conocimiento que tenemos en liberación de sustancias, pues trabajar en plásticos que son insecticidas o repelentes de los insectos, sobre todo para evitar, en este caso, plagas. Y ya para acabar, entraríamos en movilidad sostenible, tanto para ver un poco el enfoque, ¿no?, del futuro en el sector aeronáutico, automoción, ferroviario y náutico. Aquí hay mucha línea de trabajo y de desarrollo, y me gustaría mostrarles algunos desarrollos o casos que son interesantes. Por ejemplo, con la todo con digamos, con el desarrollo del coche eléctrico, uno de los inconvenientes que, como saben, tienen el coche eléctrico al final son las baterías y, bueno, pues el consumo que estas baterías tienen. Con lo cual, esto implica que tengamos que implementar en los automóviles sistemas que lo hagan lo más eficientes posibles. En este caso, nosotros hemos desarrollado unos paneles calefactables mediante sustancias aditivadas que lo que permiten es, bueno, pues conectándole una corriente, reducir el 57% el consumo de energía frente al sistema tradicional que está basado en tema bueno, de resistencias y demás. Aparte de simplificar lo que es la composición de los paneles, nos permite esta reducción de consumo de energía que para un coche eléctrico es fundamental, porque como les comentaba, las baterías tienen la vida muy, muy limitada. Entonces consideramos que este tipo de desarrollos son de alto impacto para el desarrollo ahora del vehículo eléctrico.
También, por ejemplo, en biocomposite estamos también trabajando en productos. Aquí hemos desarrollado, como pueden ver, una estación de recarga y hemos trabajado con resinas de fuentes renovables y también fibras y aditivos que provienen también de fuentes renovables. Con lo cual tenemos un material que en este caso vendría de, no sería biodegradable, vendría de fuentes renovables, pero sí que entraría en la clasificación de bioplásticos. También hemos desarrollado un blindaje ligero de embarcaciones con materiales compuestos, que también pues, aporta mucha ligereza a las embarcaciones y bueno, pues esto luego se traduce en una reducción de emisiones de CO2 que en este caso es de cerca del 20%. Es un blindaje que además tiene impacto antibala y bueno, y por supuesto también mejores propiedades de las condiciones, ¿no?, de corrosión y de humedad. Y ya para acabar, también comentar que hemos desarrollado un recubrimiento antihielo, en este caso para bueno, materiales o superficies, sean plásticas o de otros materiales, que están a bajas temperaturas. Bueno, pues lo que impide este recubrimiento es que el agua se deposite y con esas bajas temperaturas que se congele, con lo cual pues, nos produce mucha eficiencia en muchos procesos. Aquí tienen la imagen de un avión, que sería una de las aplicaciones también lógicas. También en palas aerogeneradoras también hemos desarrollado aplicaciones. Y bueno, como les comentaba, se basa sobre todo en una sustancia que lo que hace es modificar la tensión superficial para evitar que el agua se deposite. Aquí a continuación ven un vídeo, verán cómo en la parte de arriba del ladrillo el agua sí que moja, que es la parte donde no hay recubrimiento, pero en la parte de la mitad inferior del vídeo se puede ver cómo el agua rebota completamente. Lo mismo que ocurre en esta placa blanca que tiene también depositada el recubrimiento. Con lo cual, bueno, pues como ven es otra de las aplicaciones muy interesante. Bueno, con todo esto, pues llegamos al apartado de conclusiones. Y entonces, al final, ¿dónde tienen futuro los plásticos? Bueno, pues van a tener futuro en los envases, obviamente que sean la mejor opción medioambiental en cada caso. Insisto, los materiales al final son un medio, no son un fin en sí mismo. Hoy en día hay mucha campaña de marketing en contra de los plásticos, pero se ha visto que los plásticos se posicionan como con impacto ambiental menor en muchas ocasiones, en la mayoría, de hecho, de ellas. Entonces ahí van a seguir usándose porque se van a acabar imponiendo, ¿no?, a otros materiales. Reciclado mecánico y químico son líneas también de desarrollo porque la economía circular obliga a implementar este tipo de tecnologías y de empresas. La materia prima, fundamentalmente la obtención de polímeros de residuos agroalimentarios y forestales, creemos que también es otra línea de negocio muy interesante que, bueno, con el futuro también se va a ir desarrollando. En el sector médico, por supuesto, en dispositivos y tratamiento de enfermedades, crítico también los plásticos. También la personalización a través de la impresión 3D, por ejemplo, en el sector médico, como por ejemplo en el caso de prótesis, órtesis, etcétera. En mobiliario, en ocio, en decoración. La plastrónica, también en sectores como el eléctrico, en automoción, aeronáutico, en náutico, en el ferroviario y la defensa, también con la incorporación de sensores. Por supuesto, los plásticos con propiedades avanzadas y bioplásticos en agricultura. La incorporación de composites y biocomposites en sectores como la construcción, automoción, aeronáutico, náutico y ferroviario, y sobre todo también el desarrollo de ignífugos. Aquí los plásticos tienen un recorrido importante que seguir haciendo, que es trabajar bueno, pues en la resistencia al fuego y en desarrollar materiales ignífugos. Y creemos que también son líneas de futuro en los plásticos. Por supuesto, dispositivos para energía y para captura de CO2, tanto en construcción como en industria. En desarrollos de polímeros y recubrimientos con propiedades avanzadas, por ejemplo, como pueden ser conductores eléctricos, térmicos, antifouling, antihielo, etcétera. En sectores, por ejemplo, como automoción, aeronáutico, náutico, ferroviario, construcción, eólico y defensa. Con lo cual, como ven, los materiales plásticos tienen un amplio recorrido, pues sobre todo debido a los retos que nos está implementando nuestra sociedad y que nos está demandando. Y por tanto, pues como se ha podido observar, en casi todos los sectores tienen capacidad de desarrollo y consideramos que es crítico, obviamente, el que este desarrollo pues venga también a través, ¿no?, de la investigación, de la inversión, ¿no?, en investigación, en desarrollo e innovación. Muchas gracias.